Bueno, buenos días a todas, a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida ahora sí de manera formal, con mucha alegría y mucho orgullo, a este segundo Congreso de Educación Artística del Distrito de Azul, que como equipo de inspectores, que está conformado por Héctor Krieger, Virginia Leti y quien les habla, Gabriel Caminada, hemos decidido continuar realizando, y lo comenzamos a diagramar en diálogo con nuestro inspector jefe distrital, David Díaz. A raíz de lo expuesto, la jornada de hoy representa para nosotros un doble festejo. Por un lado, dar inicio a la próxima Semana de las Artes y por otro, hacerlo en ocasión de la realización de este congreso que se piensa, se erige y se configura como una instancia de capacitación en servicio para los y las docentes de los diferentes lenguajes artísticos que se desempeñan en instituciones de todos los niveles y modalidades del distrito. Bueno, este congreso quiere dar continuidad justamente a una de las tantas líneas que tenemos de trabajo como equipo de inspectores que venimos haciendo juntos desde el 2023 y el 2024, proponiendo distintas instancias de formación. Por eso este congreso propone capacitación y además abre las puertas a las experiencias tan ricas que hay en nuestras instituciones de Azul. Nos enorgullece contar con la presencia de las siguientes autoridades: Directora Provincial de Educación Artística, profesora Silvana Nicolini; Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes del municipio de Azul, Laura Barbalarga; Señor Inspector Jefe Distrital de Educación del Distrito de Azul, David Díaz; inspectores, que siempre decimos de distintos niveles y modalidades, y los vamos a nombrar porque son compañeros y trabajamos codo a codo: Gabriela Mestoy, de nivel primario; Miriam Draghi; Mónica Rodríguez; Pablo Pelufo, de la modalidad de adultos; Daniela Ciara, compañera inspectora de Olavarría también; la referente distrital de ESI, Virginia Valderrama; Estela Cerone; demás autoridades civiles, directivos, docentes y estudiantes de nivel superior. Para dar el marco de solemnidad que la ocasión amerita, hacen su ingreso las banderas de ceremonia.
Bueno, buenos días. Lo mío es muy breve, darles la bienvenida a todos y trasladarles el saludo del intendente Nelson Sombra. Hoy también es el aniversario de la localidad de Cachaní, así que no nos puede acompañar. Y destacar el orgullo que sentimos todos cuando asumí la Secretaría. Una de las primeras propuestas que me trasladó del equipo de educación artística David Díaz fue la posibilidad de realizar este congreso. La primera edición fue el año pasado y creo que tenemos que estar todos orgullosos porque en este contexto, en este clima de época que nos toca transitar, estamos haciendo una segunda edición de un congreso de educación artística. Creo que eso nos tiene que llenar de satisfacción personal a todos. Así que en ese marco y con ese orgullo darle la bienvenida a este segundo Congreso de Educación Artística. Nos esperan 2 jornadas muy ricas con un programa verdaderamente excelente. Así que destacar el trabajo de los inspectores, de Gabriel, de Virginia, de Héctor. El año pasado tuvimos un montón de encuentros y reuniones, pero ya nos conocemos, ya sabemos cómo trabajamos todos. Este fluyó de una manera increíble. Así que el agradecimiento también por esa capacidad de trabajo y ese buen hacer, que a veces es difícil. Quiero que se sientan orgullosos de los inspectores que tienen, porque verdaderamente trabajan muy pero muy bien. Bienvenidos y esperemos que disfruten estas 2 jornadas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo también voy a ser muy breve. Solamente quiero decir que estamos muy orgullosos de poder concretar este segundo Congreso de Educación Artística. Ya el primero realizado el año pasado, de parte nuestra, por lo menos tuvo una excelente evaluación. Tenemos un equipo de inspectores de educación artística maravilloso que ya este año prácticamente tenían todo organizado. No era un cerrar de ojos para nosotros, pero seguramente para ellos fue mucho más complejo. Pero bueno, me parece que es muy importante agradecer a estos 3 inspectores, a Virginia Aletti, a Héctor Krieger y a Gabriel Caminada, que fueron quienes organizaron este encuentro, así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Y por supuesto también quiero agradecer profundamente a Laura Barbalarga, que es la secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud, porque cada una de estas actividades, si no tuviera también la presencia activa de la secretaria, si no tuviera la presencia activa del municipio, sería bastante complejo poder realizarlo. Entonces, ella ha trabajado permanentemente dando respuesta a cada una de las necesidades, y eso es valorable porque por ahí uno no tuvo la misma experiencia en otras gestiones. Y finalmente agradezco la presencia de la directora de Educación Artística, Silvana. Gracias por venir, porque claramente su presencia enaltece este congreso. Así que un aplauso para todos. Bienvenidos y bienvenidos. Quiero también agradecer la invitación y decirle que son mis inspectores también, porque estamos todos peleándonos a ver de quiénes son, pero tenemos la posibilidad como modalidad de tener presencia en toda la provincia de Buenos Aires con casi 120 inspectores, y es un honor realmente que nos representen en el territorio y bueno, que puedan realizar estas iniciativas que en estos tiempos a veces son tan necesarias. Veíamos recién los materiales que habían manipulado los alumnos, la posibilidad de encontrar poética en los materiales administrativos, ¿no? Dar cuenta de que los pasados no pasan, ¿no? Y que hay pasados que no pasan y que la escuela también se hace cargo de eso. Así que agradecerles que en este día tan particular, que pensamos en recordar lo que sucedió en La Plata con la Noche de los Lápices, dar inicio a este congreso e invitarnos para ser parte, realmente es un enorme orgullo y una gran responsabilidad. Entendemos que el arte es un campo de conocimiento, pero también que ese campo de conocimiento merece y
tiene que ser reconocido como un derecho. Por eso la escuela pública, la escuela provincial, nuestro ministro, nuestro director general Alberto Silione, entienden que pensar acciones en territorio que se vinculen al arte, a la educación pública y acompañarlas es una enorme responsabilidad, y no solamente esto que me decías de venir para acompañar. Así que es un orgullo que esto suceda, que suceda en el territorio y que sean nuestros propios docentes los que formen a sus docentes, ¿no? Esto que mencionaba Héctor al principio, de pensarlo también con una lógica de capacitación en servicio, ¿no? La formación permanente, que es algo en lo que nos interesa trabajar. Así que no mucho más, hemos dicho todo. La idea es participar hoy en la apertura y mañana en el taller con parte del equipo pedagógico que bien nombró también Héctor, y bueno, acompañarlo en estas jornadas para que sigan siendo congresos de educación artística por mucho tiempo. Muchas gracias. Este congreso y muchos eventos que se hacen siempre no lo hacemos nosotros tres solos. Tenemos un equipo de gente que nos acompaña, donde ahí realmente se ve, se unen todos los esfuerzos de cómo venimos trabajando. Bueno, así que los agradecimientos, yo creo que es algo que creemos que es algo importantísimo. Este año pudimos estar trabajando de forma directa también con la dirección de artística, así que bueno, Silvana Nicolini, Ayelen Díaz Correira, Adriana Moreira y Mariela Zíngaro, muchísimas gracias por estar, por todo lo que traen a este congreso. En primer lugar también a Barba Larga, Laura, muchísimas gracias por todo, porque la verdad que te llamamos y estamos, y bueno, y el salón es hermoso y todo lo que ustedes siempre nos ofrecen, así que muchísimas gracias. A Silvina Vigali, que es diseñadora de aquí del municipio, quien nos asiste y está todo el tiempo atrás nuestro, cada vez que solicitamos la cartelería, los programas, las invitaciones, así que bueno, un agradecimiento especial a ella. A María Paz Mosca, que es la directora de la Escuela de Bellas Artes de Azul, a Fernanda Ayala y Flavio Costa, el equipo directivo de la Escuela de Educación Artística Juanita Laguna, también de Azul, a las secretarias de ambas instituciones, a Jimena Galicho de la Escuela de Artística y María Rosa Carmona de la Escuela de Bellas Artes, a los equipos docentes de las instituciones de nuestra modalidad y a los equipos que van a los docentes que van a exponer, ¿sí? Que se animan a estar hoy presentes, a los MATP, que son los genios, Cristian Grochi y Martín Jauregui, a Claudia Vázquez, que está allí en la matriculación también en inscripción, bueno, a todos los expositores, y también agradecemos especialmente a la carrera de fotografía, los profesores Luis Navas, Nachi Tarantino, Ignacia Tarantino, Pablo Ali, por las fotos y los videos que van a estar realizando durante el día de hoy y la jornada de mañana con los estudiantes de la carrera de fotografía. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para todos ellos, que la verdad que es un trabajo en equipo, que somos nosotros tres solos. Bueno, y continuamos. Ahora vamos a invitar a Silvana Nicolini, a la directora de Educación Artística. Silvana Nicolini. Pensar la oportunidad de que lo que se piensa en la dirección de artística tenga que ver con las necesidades del territorio, y encontrándonos con el nombre de este congreso entendimos que sí, que la metáfora como derecho fue acertada. Sabemos del camino que cada uno de los docentes de la provincia de Buenos Aires realiza, muchas veces en la soledad del aula, ¿no? Donde muchas de las producciones quedan ahí, y donde dar cuenta de espacios donde también se puedan dialogar o poner en diálogo las distintas disciplinas es una oportunidad que las tiene que generar nuestro mismo sistema. Pensamos que
hacer un breve recorrido, quizás por el nombre de, después poner en consideración el nombre de la propuesta de Semana de las Artes, pero hablar acerca del derecho a la educación artística entendido como un derecho y no como un privilegio, y por eso la posibilidad de pensarlo con algunas imágenes. ¿Sí? ¿Querés pasarla? ¿Sí? La idea de hablar desde la dirección de artística también es hablar desde los lugares que tenemos como docentes, ¿no? Tiene que ver con una posibilidad de un estado presente que incorporó paulatinamente módulos de artística desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Al día de hoy sabemos que un alumno que ingresa al nivel inicial y termina su trayectoria en el nivel secundario tiene casi 1000 horas de educación artística, ¿no? Entendemos Girín, medio cargo en jardín, primaria, jornadas completas. Digo, ese número o esa posibilidad es una posibilidad, es un derecho que brinda el Estado. Aunque posiblemente pueda acceder a una escuela de artística, como es el caso de este distrito que la tiene, o la posibilidad de ir a un taller. Pero el Estado garantizando educación artística como derecho son cerca de 1000 horas en toda la trayectoria. Una de las cuestiones que tiene que ver con el nombre de este congreso y con la posibilidad de pensar el arte como un derecho y la metáfora como un derecho es la posibilidad de entender también el valor simbólico y poético de los materiales. Esta es una obra bastante conocida que suele ser utilizada muchas veces hasta por otras modalidades, quizás como parte de alguna producción escrita que la acompaña. Es la obra de Antonio Berni, Juanito Laguna, Las vacaciones de Juanito Laguna. Y esta obra en particular tiene una característica, como todas las obras de Juanito Laguna y de Antonio Berni, que tienden a poner el sentido poético en los materiales, ¿no? Juanito Laguna es un arquetipo de un alumno o de un niño vulnerable que no tiene acceso a la educación, que aprende en las calles de la ciudad a leer y escribir y que yéndose de vacaciones se va en un vehículo familiar en condiciones que no son las que podríamos pensar para una infancia segura. De todas maneras, los materiales con los que está construida la obra portan ese sentido metafórico del contexto donde habita o se supone que vive Juanito Laguna, en esa periferia. Digo, esa primera puerta de entrada, que podría ser una imagen sencilla de un niño que se va de vacaciones, podría transformarse en la profundidad de pensar que los materiales con los que está armado este collage portan ese sentido poético de que hay familias o infancias que no tienen niñeces, ¿no? Juanito Laguna es una puerta de entrada a hablar del derecho a la educación, del derecho a una vivienda digna. Digo, toda la serie de Juanito Laguna después nos involucra a pensar que muchas veces pasa parte del día solo, que se duerme porque trabaja, ¿no? Todas las obras de esta serie tienen esa característica. Pero a simple vista podría ser casi lineal, ¿no? Uno podría decir, se va de vacaciones con las familias, pero la profundidad de la metáfora nos permite pensar que hay algo más. Digo, eso hacemos nosotros en las escuelas. Yo hablo desde que es mi lenguaje, pero sucede de todos los lenguajes disciplinas. Y posiblemente tengamos que enseñar mucho más de esto que sucede en las escuelas, porque en las aulas donde transitaron nuestros padres o las familias de nuestros alumnos, la educación artística que conocían era la que estaba relacionada con el viejo paradigma. Las canciones patrias para música, las marchas para el egreso o egreso de algún grupo, o las efemérides en la carpeta número 5. Digo, ese recorrido que subyace es el imaginario que todavía tienen las familias acerca de lo que pasa en la educación artística. No voy a entrar en el tema de danzas tradicionales o danzas folclóricas que la podía dar la maestra del aula o la maestra de sala. Digo, tenemos todavía un recorrido que validar, ¿no? Constantemente tenemos que estar validando la formación que se imparte en nuestras aulas y el profesionalismo con el que se hace. Sí, podés pasar a la otra imagen. Y digo, voy a ir desde como si fuera una secuencia didáctica. Acá hay algunas de las que mencionaba recién, ¿no? Juanito Laguna aprende a leer, y ahí aparece la pregunta que podría suceder a una conversación más profunda. No está dentro de una escuela aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Está en un espacio fuera de la escuela, aprende con otros de la misma edad. Digo, ese tipo de oportunidades que ofrece
el arte o la metáfora no la ofrecen otros campos de conocimiento, por eso nos ponemos fuertemente en ese lugar. Accedemos al conocimiento desde otro lugar, que habilita a poder poner en diálogo o por lo menos tensionar lo que a simple vista parece sencillo, ¿no? Hacer más densa la percepción, de no ser tan literal. Y Juanito dormido, que es la que mencionaba hoy de que se duerme de cansancio. ¿Y podés pasar la otra? Pensando en esta idea de secuencia didáctica, que es como muchas veces trabajamos en la escuela o generalmente se planifica, uno entiende que se puede ir desde lo conocido hasta lo desconocido, de lo más simple a lo más complejo, entendiendo que también se planifica con un grupo que se conoce. En este caso yo aproveché esa misma lógica para traer algo en relación a la memoria, más que nada también pensando en el tema, ¿no? El tema de las ausencias o las pérdidas. Estos dos platos son platos que pertenecen a una serie de platos industriales argentinos de los Adur. Los Adur era una fábrica argentina de Gran Buenos Aires que por una serie de protestas vio diezmada a la población de obreros porque la gran mayoría fueron secuestrados y muchos desaparecidos. Los platos y la memoria es una propuesta del Centro Argentino de Arte Cerámico que invitaba a tomar los platos como soporte, o sea, ya el soporte no era un lienzo, no es el soporte del propio cuerpo, sino el plato como soporte, portador de sentido e intervenirlo con alguna acción poética. Solamente traigo los platos para hacer referencia, porque los platos fueron muy reconocidos en los años 70 porque podían ser losa accesible a las familias trabajadoras y obreras. El color azul, este color un poco más rojizo, era losa que pertenecía a los Ancoy, en ese momento importada. Entonces, que Industria Nacional pudiera producir cerámica con pigmentos de estas características y que fuera accesible a la clase trabajadora, también era una postura política, ¿no? Y desaparecerlos o diezmarlos y no por esa línea. La propuesta tenía que ver con la ausencia, ¿no? Y pensar los platos como los platos de las personas que uno siempre coloca en la mesa en un evento en particular y empiezan a sobrar cuando esas personas faltan. Y lo que sigue, si querés pasar a la otra, tiene que ver con un texto construido a partir de la muestra, donde quizás lo leo un poquito, pero dice: anoche lavaba los platos y rompí uno, si me viera mi abuela. Desarmar la casa después de su muerte fue un agobio que duró 2 años. No diré que tenía el mal de Diógenes, pero sí que manifestaba una compulsión por poseer y guardar. No prestar, no regalar, no evitar el mal humor cuando alguien tocaba sin permiso. De mucho de lo encontrado desconocíamos la existencia, y de todo lo que había para repartir pude quedarme con poco. La pequeñez de mi casa lo demanda. Más allá de alguna chuchería inesperada, creo que siempre supe lo que quería atesorar cuando mis abuelos ya no estuvieran: el respaldar de una cama de 2 plazas, una mamusca y unos platos con dibujos azules. Anoche rompí uno de los platos que me hacen acordar a mi abuela, a mi niñez, a mi tío. Él se murió el año pasado, después de meses de terrible agonía producto de una enfermedad que se llevó lo que no había podido llevarse la tortura. Raro es el día que no me acuerde de él. Hay amores que son más allá de la muerte. No me perdono haber roto el plato. Creo que me asusta pensar que se me va un poco de él entre los pedazos que barrí y guardé en una caja. Digo, la escritura tiene que ver con la sobrina de un trabajador de los Adur, que ella da cuenta del secuestro de su tío, la posterior tortura, y que es un tío al cual identifican esos platos, ¿no? Esos platos que estaban en su casa porque pertenecían a la abuela. Y la posibilidad esta de muchas historias de familias de detenidos desaparecidos que siguen colocando o siguieron colocando un plato en la mesa esperando el regreso. Digo, el tema de la ausencia no es el contenido. Digo, nosotros sabemos perfectamente que el contenido puede ser otro, pero el tema es la ausencia y la posibilidad de conectarlo. Por eso volvemos a decir que el arte es un campo de conocimiento. No hubiésemos ingresado a la posibilidad de pensar en esta historia si no fuera a través de esa pequeña propuesta inocente de los platos de la memoria.
Digo, la escuela lo hace y lo hace todo el tiempo. Y para seguir un poquito más, y volviendo a esto que muchas veces hablamos de las técnicas como parte del viejo paradigma, ¿no? El frotado, vienen los hisopos, llega el otoño y el tema era el contenido era el otoño, llega la primavera y el profesor de artística se convertía en el decorador del aula. Pero acá esta es una artista bonaerense que me gusta traer, es Mariana Pellejero. Me parece que tenemos mucho en nuestra pampa bonaerense para recuperar. Estuvimos mucho tiempo acostumbrados a pensar en las clases de educación artística pensadas con paradigmas relacionados a Europa y a los artistas que venían en los barcos, no por negarlos, pero digo, de alguna manera también tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos y a ver a nuestros propios artistas, hasta también el trabajo de artistas contemporáneos que retoman lo hecho por pueblos originarios. Mariana Pellejero tiene la característica de tomar las técnicas y los procedimientos escolares, en este caso el frotado, ¿no? ¿Recuerdan alguna vez haber puesto una moneda con crayón y sacar ese sobrerelieve? Pero lo toma de la naturaleza, convierte los elementos naturales en elementos culturales. Digo, de alguna manera, la decisión poética está en la elección de la técnica, pero no la técnica por sí misma, sino por la idea de llevar un poco de esa textura o de esa huella o de esa... o de esas grietas llevándolas a un espacio. En este momento esta exposición está en el Museo del Mar, en Mar del Plata. No porque el museo le dé características de obra artística solamente, sino para pensar esta idea de quitar del contexto, ¿no? La posibilidad de pensar el tema, de pensar el procedimiento, la técnica, el objetivo, ¿no? La poética. Entonces, el arte como campo de conocimiento y el arte como derecho y la metáfora como derecho tienen que ver con esto que nosotros sabemos decir de otra manera. Que la escuela se ha encargado muchas veces de dejar dentro de la misma lógica, ¿no? O pensarla como un área complementaria de otras áreas o campos de conocimiento. Tenemos nosotros la oportunidad de hacerlo, tenemos la oportunidad de estar en el aula, intentamos que todo el tiempo tengan documentos en relación a esta temática. Liminal es una línea editorial un poco gestada por Ayeremi y el equipo pedagógico, pero también pensada en que sea una herramienta para fortalecer el trabajo en el aula. Nos queda mucho, pero sabemos que tenemos todo para hacerlo, así que no sé, esta creo que hay una más. Esta también es de Mariana Pellejero. Ella hace todo este reconocimiento en la zona de Tandilla y en la zona de Mar del Plata y recupera a través de técnicas o procedimientos que podrían ser escolares el sentido de la poética de la textura o del recorrido del tiempo en las piedras. Así que, bueno, quería sumarlo. Entonces, acá hay un pedacito también del documento de la Semana de las Artes. Te lo dejo aquí, lo dejo entonces. Y pasa la última, que es una serie de preguntas para dejar. Los materiales portadores de sentido, digo, da lo mismo ese tratamiento que se le dio a ese archivo, ese cuidado, pensando en lo que hizo hoy en el video. El trabajo con la luz, con la imagen, digo, hasta se me ocurrió la idea de alumbrar, no solo alumbrar cuando se enfocaba ese archivo, ¿no? De alguna manera es arqueología de esa historia que la escuela de alguna manera tuvo en algún mueble oculto, queriendo o sin querer, pero que el docente de fotografía encontró la manera de traerlo, entonces la propuesta se fue gestando y se transformó en otra cosa. Digo, el espectador, el lugar que ocupan nuestros alumnos como parte de un espectador que es activo, ¿no? Que construye conocimiento en ese ida y vuelta. No lo dije hoy y lo digo ahora. Cuando alguna vez presenté esta obra de Juanito Laguna, un alumno me dijo, ¿por qué se va de vacaciones si es pobre? Y en esos segundos donde uno no sabe bien qué parte de la planificación tenía que utilizar, el resto de los compañeros empezó a construir criterios acerca de por qué no tenía derecho a irse de vacaciones, por qué no estar
en otro lugar que no sea tu casa no podía ser un derecho y un privilegio. Digo, esta idea de pensar como un alumno que construye con su conocimiento también hay que formarlo, ¿no? Un alumno que es espectador y que al mismo tiempo es productor de sentido. El tiempo, pensarlo también en los tiempos, de acuerdo a las edades, pero también el tiempo que es necesario que algo sea necesario, el tiempo que sea necesario para que una obra sea entendida o sea trabajada, esta idea de secuencia. Y ahí aparece de nuevo la escuela primaria diciendo, había alumnos que me decían, hoy tardé 3 pizarrones, ¿no? El tiempo que había tardado en escribir era un tiempo no invertido en aprender, era un tiempo perdido. Y sin embargo, cuando estaba en la hora de educación artística, y tengo que reconocer educación física también aparecía, era un tiempo invertido, ¿no? Esa idea de que los recreos y educación artística aparecían como un tiempo ganado y el tiempo de escritura era un tiempo como de cansancio, de desgaste. Esa oportunidad la tenemos, no digo porque no escribamos, pero tenemos como esa posibilidad de que no necesitamos que la huella sea siempre la palabra escrita. El tema no es el contenido, y lo digo como si fuera un mantra porque me resuenan los cotonetes diciendo vienen los hisopos y hacemos puntos, o viene la primavera. Entonces, si el tema que estructura la clase tiene que ver con la ausencia, el contenido es otro, ¿no? El contenido puede ser el color, la forma, la textura, pero que esa diferencia esté, que también saber cuál es el procedimiento, cuál es la técnica, digo, que nosotros podamos hacer de eso una cierta claridad también para que nos puedan leer sus directores. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Pensar que están formados son profesionales de la educación artística, y que lamentablemente a veces todavía hay que ocupar ese lugar dando cuenta de nuestra formación, pero creo que estamos en ese camino e intentamos que los materiales que la dirección propone los ayuden a citarlos, a pensar, a dar luz o a alumbrar en algún momento algunas de sus prácticas. Así que eso como para empezar. Y como la Semana de las Artes tiene un nombre que fue elegido, tengo que darle crédito a las personas que me acompañan. Si bien está Adri Moreira, que es asesora de la dirección, está Yelén Díaz Correira, que es coordinadora del equipo pedagógico, y Mariela Zíngaro. La idea del nombre fue un trabajo entre las dos compañeras. El nombre de la Semana de las Artes, pensarlo como derecho a la metáfora, o la metáfora como derecho, que fue como una discusión que se duró varias tardes. Me gustaría que ella pueda avanzar en ese documento y en ese proceso que viene del año pasado, que se presentó Desandar Estereotipos y que se continúa este año. Silvana, me parece que la presentación y las obras que ella toma están hablando, ¿no?, por sí mismas, más allá de que nosotras podemos enmarcarlas en esta idea de la metáfora como derecho y decir, bueno, ¿por qué yo desde dónde puedo entrar o puedo construir un sentido metafórico a partir de la selección de estas obras? Esa selección habla por sí mismo, pero me parece que hay algunos puntos interesantes como para poder seguir pensando en conjunto, porque esto que dice Silvana en relación a la selección del nombre, el nombre fue lo último que definimos acá con la compañera, que realmente somos trabajadoras docentes dentro de la dirección y hacemos procesos de trabajo muy similares a los que pueden hacer cada una y cada uno de ustedes, y realmente fue un gran desafío poder pensarnos en esa clave, ¿no? En principio, por supuesto, surgió la metáfora como derecho en el sentido que mencionaba Silvana, de que es un derecho porque hay un Estado que garantiza un espacio de educación artística para todas y todos los niños, niñas, niñes, jóvenes, adolescentes, adultos y demás. Pero a la vez para nosotras siempre es un desafío, en esto que también retomo de lo que decía Silvana, que desde la dirección nosotros vamos trabajando en función de una conversación permanente con el territorio a partir de diferentes prácticas, ¿sí? De diferentes, de poder juntarnos con supervisores, de armar reuniones con directores. Entonces,
un poco a partir también de la política educativa y de la política de la gestión de Silvana dentro de la dirección, vamos trazando algunos desafíos como para pensar. En este caso tiene que ver la Semana de las Artes, que es una semana que es para todos los niveles y modalidades, pero que desde la educación artística la entendemos como una gran oportunidad, ¿no?, de abrir las puertas de las escuelas, de expandir esas paredes, de poder generar intercambios, de asociarse en prácticas colectivas, interinstitucionales, institucionales. Entonces, aprovechamos esa semana como para salir a decir algunas cosas. Y en este sentido también retomo todo lo que dice la jefa. Está muy bien. Una de las cuestiones que desde que estamos en la dirección nosotros venimos trabajando tiene que ver con poder visualizar que dentro del territorio bonaerense, si bien nosotros hablamos del arte como un campo de conocimiento, todavía siguen existiendo prácticas que a nuestro entender están más asociadas o a otro paradigma, del cual podemos pensar un paradigma más tecnicista o más expresivista, muchas veces que conviven. Entonces, esas transiciones o esos entres o esos espacios que todavía hay que seguir insistiendo con las ideas, nos lleva a pensar, bueno, en esta Semana de las Artes sería interesante trabajar sobre. Y para no extenderme mucho, el año pasado, que también trabajamos con Mariela, somos como Batman y Robin, estuvimos trabajando sobre la idea de desandar estereotipos, ¿sí? En esta idea de la convivencia de paradigmas, la idea de desandar estereotipos era abrir una mirada sobre la propia práctica, ¿sí? Sobre cómo nosotros podemos pensar la educación artística corriéndonos de ciertas prácticas que nos hacen recaer en lugares más asociados a lo literal, a la repetición, a la reproducción, ¿sí? Y tuvo una muy buena repercusión. Hemos recibido desde la dirección, se solicita que se nos compartan las prácticas y demás, y hemos recibido muchos trabajos súper interesantes. No es fácil realizar las prácticas, no es fácil preguntarse qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? Y ese documento sirvió como puntapié de decir, bueno, si el año pasado estuvimos revisando estas prácticas, este año vamos un paso más para poder pensar que esas prácticas que fueron revisadas, hoy, además de ser revisadas, yo puedo dar un paso más y pensar que ese proceso puede ser diferente, que puedo pararme en otro paradigma y que puedo pensar ese proceso o esa producción artística desde un sentido poético, metafórico, ¿sí? Y bueno, entonces es una consecuencia, ¿sí? Ambos documentos, digo, acá hay muchos docentes, que no es que un documento fue del año pasado y otro de este, sino que hay una continuidad de trabajo, porque también es difícil poder pensarnos en marco de lo metafórico. Cuando empezamos a trabajar con Mariela tuvimos grandes conversaciones sobre qué entendíamos nosotras por la metáfora y por qué desde el arte la producción artística tiene que ser metafórica. Fueron muchas conversaciones. Y como para ir cerrando, a mí me gustaría leerles un pequeño párrafo que a nosotras nos identifica mucho de esas tardes de conversación, en el que nos hacemos y les hacemos y nos hacemos, y hablo en lo colectivo, ¿no? ¿Es entonces un derecho a la metáfora? Nos preguntamos. ¿Existe el derecho a la metáfora? A primera vista podría parecer una provocación poética más que una reivindicación concreta. Sin embargo, en un mundo que tiende a la literalidad, a la inmediatez y al pensamiento utilitario,
Defender el derecho a la metáfora es también defender el derecho a imaginar, a jugar con el lenguaje, a crear sentidos múltiples, a tomar decisiones en un marco de posibilidades, a construir y aplicar diversas operatorias en la resolución de problemas, a desviar sentidos y desarticular ideas preestablecidas. Es defender la complejidad frente a lo simple, la autonomía frente a la subordinación, la emancipación frente a la dependencia y la subjetividad frente a un único discurso. Es el derecho a nombrar lo invisible, a decir lo indecible, a encontrar formas nuevas de pensar lo que se da por sabido. Es el derecho a que una plaza, un aula de una escuela, la vereda del barrio, no sean solo espacios físicos, sino también lugares de encuentro con la fantasía y la imaginación de experimentar un mundo distinto. Muchas gracias. No, se me ocurría por ahí hacer un comentario con respecto a algo que dijo Susana, sobre el lenguaje, ¿no?, que nosotros utilizamos y cómo nosotros en muchas ocasiones nos diferenciamos del resto de los espacios. Y en un momento dijiste para que los directores puedan entender lo que ustedes escriben o algo así, no me acuerdo ahora cómo era la frase. Y mientras estuvimos trabajando nosotros en este congreso y para todo lo que viene para la Semana de las Artes, a mí se me ocurre, profesora Raza, que por ahí sería como una buena manera, esta Semana de las Artes, involucrar más a nuestros directivos, ¿sí? Porque a veces sentimos como esto, ¿no?, como que nosotros estamos hablando un lenguaje distinto que no sé si nos entienden del todo, muchas veces, ¿no?, los directores. Y eso hace que se sigan reproduciendo muchas veces estas clases estereotipadas, ¿no?, tecnicistas, expresivistas, o que se nos sigan solicitando ese tipo de prácticas, o que cuando nos salimos de ese molde nos miran y nos dicen, como que estaban esperando otra cosa, ¿no? La cartelera con las flores, con los moños, ¿no? Y vos presentás algo hecho por los chicos con un real sentido y significado y como que no terminan de entender por ahí muy bien. Entonces, no sé, es como un gatino, así, como que estaría bueno que estos espacios de participación, donde ahora en este momento somos todos profes de artística, donde más o menos hablamos todos el mismo lenguaje, también pudiéramos involucrar a quienes están por ahí solicitándonos a veces determinadas prácticas o supervisándonos de alguna forma, para ver que podemos empezar a hablar todos más o menos el mismo lenguaje, ¿no? Empezar a entendernos, porque a veces nos pasa eso, sentimos como que estamos en dos planos distintos, ni mejores ni peores, sino diferentes, como que vamos por dos carriles diferentes. Y estos documentos Disney están buenísimos, los leemos nosotros, entonces es como que siempre estamos dando vueltas nosotros entre nosotros. Y me parece nada eso, estaría buenísimo esto de poder abrirlo, sobre todo a los directivos. Presentación en artes visuales. Bueno, muchos me conocen. Lo que quería decir era que Laura tiene razón y Virginia también. El tema es que está instalado en el nivel secundario, esto que dice Laura, está instalado en los dos lugares, en los docentes y en las direcciones. Estoy medio nervioso. La situación es que hemos trabajado bastante en el nivel, hemos trabajado a lo largo de muchos años con los docentes y todavía no hemos podido encontrar un lenguaje que nos permita llevar adelante lo que nos traen los chicos a la escuela. Hay un montón de cosas que ellos traen en sus mochilas que educación por ahí es difícil abordar, y es el canal artístico el que nos da las herramientas más propicias para que ellos puedan elaborar arriba al conocimiento, pero al conocimiento propio y de lo que la sociedad nos está trayendo. Entonces, la apuesta siempre es por el diálogo. Y me parece que por ahí
lo que nos permite educación artística, desarmar muchas cosas que están instaladas en el nivel secundario, y la verdad que agradezco muchísimo a los profesores esta forma de arribar el conocimiento de otra manera que no nos permite un montón de áreas. Seguiremos trabajando, seguiremos sentándonos a dialogar, seguiremos haciendo propuestas que involucren el arte como un campo de conocimiento que nos ayuda muchísimo, y la verdad que estoy muy contento yo de que haya profesores como los que tengo en la sala de la escuela, que están acá en el sur y que están todos sentados acá, que conozco un montón, y la verdad que es impresionante lo que aportan a la educación y lo que nos ayudan para llevar adelante lo que nos propone la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tener los pies dentro de la escuela, con permanencia, con educación y con egreso y con calidad educativa. Y la calidad educativa a veces tiene mucho que ver la educación artística. Les agradezco un montón. En realidad aprovechemos para decir cosas que sabemos que suceden. No es que uno entiende, hay una velocidad en la escuela que hace que ese mismo día que el alumno no llega, nuestro ministro dice, la escuela es la única que pregunta de dónde viene esa marca o ese moretón. La escuela se fija en el alumno. Digo, es tanto lo que sucede en los niveles que atender a todas las necesidades de las modalidades se vuelve complejo. Sí nos parece fundamental el trabajo articulado. En algún momento la escuela secundaria fue pensada o tenía una posibilidad de acceso para una élite. Entonces el nivel primario se completaba y la mayoría de los alumnos terminaban yendo a trabajar. De hecho, en mi familia sucedió eso, ¿no? Mi abuela no sabía leer y escribir, mi mamá hasta cuarto grado. Ese acceso o ese derecho a la educación secundaria para todos, como lo mencionás, también va aparejado de otra construcción, ¿no? Hay que pensar esta idea de espacios curriculares que no estén compartimentados. Quizás nos debemos todavía a otro camino, que es el de esta idea de que no haya tantos límites entre disciplinas. La posibilidad de educación artística para habilitar el diálogo está, sí, pero puede estar con cualquier otro docente, ¿no? Sabemos que las situaciones en secundaria se dan, que las jornadas de convivencia aportan a que el diálogo esté. Quizás nos falta poner un poco más de letra en esos lugares, y eso es un camino que tenemos que iniciar. Digo, en jornada para nivel primario tenemos parte del, no sé si ya están en esta semana, tenemos el documento que se llama igual, la metáfora como derecho, como una posibilidad, pero quizás nos falta un poco ponernos más en sintonía con las orientaciones. Vos mencionaste que tenías Salvis como orientación. Generalmente, cuando alguna escuela eligió la orientación artística, la eligió en el turno vespertino o en alguna comunidad donde la escuela, otra orientación no funcionaba. Digo, no fuimos las primeras orientaciones en ser elegidas, así que es un honor que estés acá hablando de tus docentes, diciendo con orgullo la orientación que elegiste, porque la verdad que cuando hubo posibilidades de definir orientaciones, muchas veces empezaban sociales, matemáticas, y las materias, las orientaciones artísticas o los turnos no eran los más propicios para pensar la escuela, porque ese es el camino y bueno, para eso estamos, para eso estos espacios y para eso el trabajo también en territorio de nuestros inspectores. A mi lado está la maestra de tercera sección de turno mañana, Castillo Vanessa, y la profesora de música, Belén Márquez Glorioso. Mi nombre es Nora Contreras, la directora, y me pareció oportuno acompañar porque es una representación a nuestra institución y realmente nos enorgullece mostrar nuestras prácticas y bueno, valorizar, y estamos en este proceso de desandar esas viejas prácticas que no es solamente a los directivos, a los docentes y también a los propios profes de las áreas artísticas. Creo que estamos todos en ese camino de construcción y construcción. Pero bueno, ahora le voy a dar la palabra a
para que puedan comentar la experiencia que venimos a compartir con ustedes. Buenos días a todos y a todas. Como ya me nombraron, yo soy la señora Vanessa, de tercera sección de Una Mañana. Y bueno, quería comentarles un poco de cómo cómo comenzó este proyecto de composición de canciones con rimas. Surgió a principio de año con mi proyecto único de una caja de rimas. Comenzamos con actividades en el periodo de vinculación, con la temática de monstruos. Bueno, a partir de eso surgió ese proyecto, donde creaban rimas con los colores de los monstruos. Y a partir de ahí se siguió con lo de los nombres propios. Ellos buscaban palabras que rimaran con sus nombres, y después se involucró a las familias en las jornadas de leer en comunidad. En las diferentes jornadas, las familias tenían que crear pequeños versos con los nombres de los estudiantes y con las palabras que ellos habían buscado que rimaran con sus nombres. El objetivo de mi proyecto público era el juego del lenguaje a través de rimas, adivinanzas, trabalenguas, canciones. Y bueno, al pasar las diferentes propuestas, ellos fueron mostrando interés, entusiasmo a cada palabra nueva que surgía en la sala. Ellos le encontraban una rima. Por ahí también surgió el tema del momento del desayuno, comenzarlo también con un pequeño verso que ellos también crearon. Así que bueno, eso se fue dando a partir del interés de ellos. Y bueno, también surgió en las clases de música con la profe, que por eso continúa ella contando un poco de lo que sucedió. Bueno, buenos días. Nosotros desde música comenzamos a trabajar con canciones. La idea de la planificación era armar enseñanza de canción y noción de forma e instrumentación. En esa. Yo les presenté la canción Luna Lanar de Mariana Baggio y bueno, vimos con imágenes, la fuimos representando con movimientos y de esa manera la fui enseñando. Y bueno, en esa es ahí estamos con instrumentación para demostrar parte 1, parte 2, y eran como 3 partes. La parte 1 era unos instrumentos, la parte 2 era que cantábamos todos, y la parte 3 otros instrumentos. Entonces, de esa... Sí, tiene el video. ¿El video? Haciendo clic en la foto. A ver. Ay, no, porque cuando me lo compartieron no aparecía video. ¿No? No. Sí, ahí está. Ahí, sí. Ah, sí. Ah, perfecto. No es que no. Se ve también que usamos pizarrones para ir dibujando las partes de la canción, y junto con la docente íbamos escribiendo las letras y los dibujos. Y bueno, ayer una de las clases, cuando terminó la clase, uno de los nenes me dijo: señor, Luna, jugar rima, me hiciste cantar, dijo. Entonces dice, me hiciste cantar, rima con jugar. Y otro de los nenes saltó y dijo, jugar también rima con bailar. Entonces, lo que decidimos un día fue empezar a cambiarle el final. En vez de me hiciste cantar, me hiciste bailar, me hiciste bañar, salían algunas otras palabras. Y entonces le comenté a la señora que podríamos empezar a trabajar en conjunto las rimas.
Y entre medio, además, como estábamos viendo forma y eso, hicimos el proyecto de radio. Así que de música vimos lo que era la música de la radio, las canciones de la radio, las propagandas, y nos fuimos a visitar la radio. Y bueno, esa también tenía video. Lo mismo, fuimos con la instrumentación, con todo, fuimos con la canción preparada. Bueno, los chicos ahí volvieron re contentos haber visto la radio. Y bueno, en clases les propuse un día reemplazar la luna por qué otra cosa, en vez de luna, otra cosa. Y ellos decidieron reemplazarlo por el sol, porque para jugar podemos salir cuando está el sol, según ellos. Entonces decidimos cambiarlo. Y bueno, fuimos cambiando sol luna por sol. También cambiamos, decía lanar porque era con la lana, cambiaron la lana por hilo, y con el sol también fueron buscando rimas. Cuando escribimos con el señor, por ejemplo luna o sol, encontraban las letras de su nombre. Por ejemplo en luna encontraron que luna empieza con la L de Luam, empezaban igual. Y bueno, después hay una parte donde dice luna lanar. Los chicos decidieron que, como lo sintieron que era un juego de palabras, en vez de ser luna lanar, pensaron en solero solar. Y así fuimos armándola de a poquito. Fuimos grabando, escuchándonos, cambiándole las palabras, y de hecho hasta el día de ayer las seguían cambiando, porque le gustaba una cosa, le gustaba otra cosa. Y en la última diapositiva está no, la anterior, perdón. ¿Cómo quedó la letra? Con la lana tejí un sol, y por un solero solar, el sol tenía un hilo y un lunar. Con la lana tejí un sol, y por un solero solar, el sol tenía un hilo y un lunar. Un hilo sol de cuita, negro hasta por la segunda parte. En el mar se enojó el sol y dijo a la manilla de nada, y así salió feliz que fue un hecho de cristal. En el mar se enojó el sol y el manillo se envió al mar, el resto de vos me viste fue un hecho de cristal. Sol, sol, escrito, beso de cantar, por la mañana te voy a hablar, por la mañana te voy a hablar. Bueno, hasta ahora ese fue el resultado, sigue cambiando, tiene cambios. Bueno, lo que quería decir es que surgió, vuelvo a remarcar, surgió de ellos la idea de hacer una nueva canción,
Y las rimas las fueron buscando ellos, ayudado por la seño, ayudado por mí, fueron todo idea de ellos. Así que bueno, no sé si quería decir. Para ahí comentar también lo que se trabajó en sala, en la articulación con la profe Bel, que bueno, desde la oralidad y la escritura, nosotros leíamos las partes de las canciones, escribíamos las partes, como dijo ella también, ellos la relacionaban con sus nombres propios. También ellos, además de la composición de la letra de la canción, ellos crearon el nombre, hubo varias propuestas, sugirieron varios nombres y bueno, por votación obviamente quedó Sol Suave, que como que acompaña Lunar, Lana, el sol como abraza. Fue eso lo que ellos comentaron en ese momento, en el momento del nombre. No sé si vos querés comentar algo más. No sé, señor. Bueno, no, agradecerles la invitación a Gabriel por habernos insistido. Y bueno, seguimos acá trabajando articuladamente con las áreas porque, como dijimos anteriormente, creemos que todo lo que está en un diseño es porque realmente es necesario enseñar y es un derecho que los niños aprendan, así que bueno, felices de haber estado acá con ustedes compartiendo nuestra experiencia y bueno, espero que les haya gustado. Y sí, queridos amigos, y sí señora, y sí señor, ha llegado el día más esperado por todos los argentinos. Hoy enfrentamos a los Países Bajos, hoy la Escuela Nacional del Mundo, señores, en cancha de River, los argentinos, en resultados, enfrentando a nuestra querida selección. Vamos, muchachos. Informarles que se viene el campeonato mundial, o mejor dicho, la final entre la Argentina y Países Bajos. Hay mucha expectativa en este juego y yo les mando un gran saludo y todo el apoyo del mundo a los jugadores. Vamos a preguntarle un poco a la gente qué opina de esta noche, qué piensa que va a pasar. A ver, buenas tardes. ¿Qué pasa una pregunta? ¿Qué opinas del partido de esta noche? ¿Cómo pensás que van a ir los resultados? Los dos equipos son muy buenos, pero para mí va a ganar Argentina. Igual no la quiero ocupar, pero yo creo que esta noche vamos a festejar. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntándole a más gente a ver qué opina, qué piensa. Sí, queridos amigos, señora, prepárese vecino, vecina. Hoy jugamos contra Holanda, hoy se juega la final del mundo. Todos juntos, todo un país alentar nuestros muchachos al claro y a esta grandísima selección nacional. Che, ¿alguien sabe algo de Pato? Hace tiempo que no lo veo. La verdad que no sé, Igual el otro día pasé por la casa y me dijeron que nada, que no le habían visto hace un montón. nada. Y también lo mismo por un amigo de mi hermano, que no se sabe qué le pasó, no sé qué. Che, pero loco, no puede ser que estés apareciendo la gente así como así todo el tiempo. Sí, increíble. Esta radio de mierda. Pelota salame. No me te mando, vale. ¿Hay alguien? ¡Ayuda! ¡Por favor! Bueno, yo voy a dar la comida. Está esto. Bertoni fue el que hizo el tercer gol en el suplementario.
reflexión que... Me parece que lo voy a parar. Dije que me parece que... Nosotros estamos representando a la Escuela Juanito Laguna. Mi nombre es Juan Candó, soy profe en comunicación audiovisual. Este es un trabajo que pertenece al taller de medios audiovisuales de quinto ciclo de la escuela. Se hizo este año. Les cuento brevemente cómo se encaran estos proyectos que suelen concluir para antes del receso invernal que presentamos los trabajos. Si bien poder estar acá y presentarlo es parte del proceso creativo, ¿no? Por eso celebramos y agradecemos la invitación este año nuevamente. Bien, nosotros lo que primero empezamos a incorporar como herramienta del lenguaje audiovisual, los chicos, es decir, es la posibilidad de empezar a construir sentido a partir de lo que un cuadro, ¿no? A partir del trabajo de fotografía, de composición fotográfica que ellos empiezan a hacer antes de pasar al audiovisual, ¿no? Por ahí lo que a mí me interesa es que ellos empiecen a pensar esta posibilidad de, por ejemplo, si grabamos un personaje, fotografiamos un personaje, nos acercamos y filmamos sus ojos y vemos que está mirando en una determinada dirección y inmediatamente pegamos una imagen de un determinado objeto, el espectador empieza a entender que ese personaje está deseando ese objeto. Y si nos acercamos más y mostramos que el objeto es una botella que en vez de tener agua tiene una calavera con dos tibias, interpretamos que el personaje en realidad está buscando algo más profundo, más complejo. Partimos de ahí, por eso no sé si prestaron atención, ellos toda la presentación que hacen, si hablamos de lo que es estructura narrativa de cualquier audiovisual, la presentación son todos planos muy cerraditos, muy cortos, que no dejan ver demasiada información. ¿Por qué? Porque están reconstruyendo una historia de época, ¿no? Del año 78. Entonces se tomaron el trabajo de investigar, de reunir elementos como esas radios, ese televisor, el diario que se tomaron el trabajo de hacer. Bueno, todo eso era con el objetivo de meter al público, al espectador, en ese contexto, ¿no? Y la narración, la cuestión narrativa, digamos, la idea que ellos toman para construir este audiovisual, surge de la Semana de la Memoria, que nosotros le dedicamos bastante más tiempo que una semana, ya que consideramos que una semana es realmente poco. Entonces, dentro de todo ese vestigio de información, de documentos, material periodístico, documentales, ellos empiezan a tomar ideas, empiezan a confrontar las ideas que tienen de esos momentos que por lo general suelen tener de sus hogares, ¿no? Empiezan a confrontarlas con las de sus compañeros y así se construye nueva información y se construye esta narración, ¿no? Que
ahí yo tengo que agradecerle a los chicos, porque nosotros tenemos un encuentro semanal y por ello les digo, bueno, piensen en alguna historia a partir de todo esto que vimos. Inmediatamente la otra semana ya hay 2, 3, 4 historias que nos dan la posibilidad también de hacer este ejercicio democrático de tener que elegir, ¿no? Votar por una, la que más nos representa o los conmueve, los moviliza. Y así surgió esto de Lo Vi a Pato. Dentro de todas las cosas que vimos, como en otros años surgió lo del joven que tenía que ir a Malvinas, yo creo que le llamó la atención esto, ¿no? En un contexto de un mundial de fútbol, de una final del mundo que se juega en el propio país, está sucediendo todas estas cosas, ¿no? Y ahí es donde aparece la metáfora, ¿no? Que ellos inmediatamente lo asocian con el tema de la música, con algún tema de Charlie. Bueno, cómo el arte busca la manera, busca el camino de llegar, de transmitir sus ideas o lo que quiere. Lo que se quiere decir, ¿no? En ese contexto de represión, de dictadura. Había otra idea que gustaba también, que estaba más relacionada con la ciencia ficción, y ahora yo les paso a los chicos para que lo cuenten mejor, donde en una comunidad pequeña misteriosamente iban desapareciendo los integrantes, entonces se asociaron las dos ideas y bueno, terminó decantando en esto que se llama Lo Vi a Pato. Previa al taller, este es el primer año que tengo en el taller y nada, me encontré muchas sorpresas. Primero que nada, que mucha gente no le gustaría o tal vez no le ve tan atractivo, digamos, al taller, capaz porque no sabe actuar y por eso, digamos, se tira abajo, pero la verdad es que en el taller se hacen varias cosas, no solamente actuar. Se puede actuar obviamente, pero también se puede guionar, se puede grabar, sacar audio. Bueno, volviendo al tema de mi experiencia, el personaje de Héctor, por más que parezca un personaje simple, fue bastante complicado de interpretar, especialmente para mí, de nuevo porque no tuve experiencia y también porque es un personaje que, digamos, es un chico normal, sociable, con amigos, que se ve afectado por la dictadura militar que está pasando en el país y porque ve una cara de la realidad que no se supone que tenía que haber visto. Ve, digamos, un secuestro, ve personas que están sufriendo y eso obviamente lo marca, como se ve al final, que, digamos, pierde la expresión y, digamos, se vuelve más sombrío. La parte de grabar, digamos, nos duró 2 meses y dentro de todo fue simple. A mí me costaba la parte de trepar el paredón. Hay un par de tomas que son graciosas, no incluimos ningún blooper, pero hay. Y nada, bueno, tuve la ayuda de mis compañeros, por acá Maxi que me ayudó a trepar, que al último me traicionó. Bueno, a ver, muchas gracias obviamente al equipo técnico, los alumnos acá, los que dieron la idea, que aportaron todo lo que está en los créditos. Bueno, de nuevo la idea nació así como si fuese una tormenta de ideas que tiramos todo por lo de la Semana de la Memoria. Y bueno, yo que como protagonista, diríamos por descarte, por así decirlo. Decía, ¿vos querés en toda esta? No, vos no, bueno, me quedé del liceo, a ver si salió. Y yo al principio pensé que no iba a poder, y no pude. O sea, poder pude, pero obviamente se podía mejorar y vamos a tratar de mejorar. Ahora estamos trabajando en un proyecto nuevo, ahora dentro de poco vamos a arrancar a grabar. El turno tarde de la escuela Juanito Laguna y este proyecto nace a partir del proyecto Artistas Locales, donde citamos a María Laura Roth, que la tenemos acá presente, y bueno, con su obra Native Bonaerensis, donde estuvimos trabajando. Ahora las chicas en un momento van a estar contándoles del proyecto y bueno, y a
a partir, bueno, se fue dando la visita del artista, donde fue una visita educativa, además de charla, donde fue mostrando su obra, donde la importancia de los chicos que estén en contacto directo con la artista y puedan hablar y puedan estar en contacto con la obra también. Y bueno, después de ahí se fue trabajando con las distintas áreas, las distintas disciplinas que tenemos en el turno tarde. No sé si, bueno, sí fueron presentados, ¿verdad? Todos los docentes. Bueno, después tuvimos, que después las chicas van a contar también, quiero que sean ellas las protagonistas. Tuvimos la presencia y charla educativa de Luis Ferrando, el profesor de la UNICEN, porque este proyecto presente está también Luis, porque es un proyecto que se llama Herbario, porque estuvimos trabajando con plantas nativas. Tomamos a las plantas y más que nada el territorio nuestro con lo que tenía que ver y entrelazar la obra de Laura con su pasión por las plantas nativas y bueno, después nada, cada área fue trabajando desde su disciplina y bueno, después en muestra final también quiero nombrar que tuvimos la colaboración de la docente Agustina Lufo, que estuvo maquillando acá a las chicas. Bueno, no robo más tiempo. Sí, algo que quiero agregar es que en realidad este proyecto nace con la idea de construir un libro sobre las plantas nativas, pero bueno, se fue transformando y se fue convirtiendo en otra cosa, que es lo que vamos a ir viendo después, porque la idea era hacer un herbario sobre las plantas locales, pero bueno, por cuestiones de practicidad, por cuestiones de intereses de los chicos, se fue convirtiendo en un libro que en realidad terminó siendo un libro sobre seres plantas y la forma en que intervinieron las otras disciplinas fue un conjunto, porque fue, digamos, no solo, por ejemplo, desde mi área de literatura, trabajaron desde la construcción del personaje, pero también lo iban haciendo junto con Delphi, porque iban haciendo, íbamos, o sea, considerando cómo hacemos que este ser hable, que este ser piense, que se mueva, siendo que no solo es un ser, sino que también es una planta. Y la importancia que tenía desde la identidad y lo local en relación a los intereses también de los chicos, pero al entorno. Voy a agregar solo que quizás las imágenes pueden ir pasando, si pueden ir viendo lo que fue la previa a la muestra para que puedan ver bloqueadas ya a las alumnas. Y además agregar que en un principio, como dijo Natalia, si bien las plantas eran solo plantas nativas, cuando trabajamos el cuerpo, la expresión corporal desde teatro, apareció la creatividad, floreció la creatividad y permitimos que los alumnos y las alumnas puedan ir más allá solo que de las plantas nativas y armar plantas propias, plantas que solo existieron en la imaginación y en la puesta en escena de los alumnos. Desde el teatro trabajamos todo desde la expresión corporal, diferentes técnicas y los diferentes contenidos que abarcan la expresión corporal, que no me voy a poner a detallar ahora porque están las alumnas y queremos darle el tiempo a ellas que ya que vinieron puedan contar toda su experiencia. Bueno, buen día. Yo quiero agregar algo, profe de música, en concordancia con Delphi de teatro. Nosotros en música hicimos foco en lo de la expresión corporal y de sonorizar ese movimiento, cómo se movían esos seres plantas que se llamaron, cómo se movían, si se movían rápido, si estaban más distendidos, más como contracturados. Y lo que agarramos fue distintos instrumentos que tenemos por suerte un montón en la escuela y sonorizamos con diferentes pautas, pero en tiempo real lo que iba ocurriendo con estos seres plantas. Me acuerdo que trabajamos en las diferentes alturas, ¿verdad? Que era nivel, ahí está esa la palabra, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, y bueno, ahí trabajamos, aprovechamos y lo enlazamos con contenidos propios de música, que quedó bueno, plasmado en una clase abierta, ¿de acuerdo? Y eso, ¿quieren decir ustedes algo?
¿Quién quiere arrancar? Vale. Nosotros este proyecto lo trabajamos en todas las áreas y en cada área trabajamos algo distinto pero del mismo proyecto. Por ejemplo, en música, para arrancar, hicimos una canción que después la usamos en la clase abierta de teatro, que nos movíamos según el ritmo de la canción. Y en plástica hicimos los vestuarios y las máscaras. Y en teatro trabajamos con todo, toda la obra. Al principio del teatro estuvimos trabajando con todo lo corporal, con los niveles del cuerpo y un poco con los espasmos. Me acuerdo que en la clase abierta al principio nos tirábamos en el piso y sentíamos como si fuéramos las raíces de las plantas que se iba viendo cada vez más en la tierra. En ese momento estaba trabajando con los de música también, con otro grupo, haciendo el fondo con música. Y la verdad, estuvo muy lindo. Bueno, como ya contó la profe Bañez, fue Laura a contarnos sobre sus obras, nos contó cómo se inspiró para hacerlas, nos contó sobre plantas nativas, que sus obras están relacionadas con mujeres y con plantas, y después nosotros hicimos un trabajo inspirado en sus obras, que después nos ayudó a elegir nuestras plantas para teatro y informarnos sobre ellas. Bueno, en literatura hicimos los textos para el teatro y bueno, en realidad queríamos hacer un libro, pero hicimos los textos y muchas veces necesitábamos la ayuda para practicarlos en teatro. ¿Cómo fue la vuelta final de esa escena? ¿Qué hicimos? La obra, ¿cómo fue? ¿Qué formato tuvo? ¿Una obra convencional? Bueno, la obra se desarrolló en el patio de la escuela. ¿Solo en el patio? No, tenés razón. Bueno, se desarrolló en el salón del teatro y también en el patio, porque fue todo un recorrido que fuimos. Hicimos todo un recorrido. Claro. Fue literatura, teatro y en el patio. Fue todo un recorrido que fuimos recorriendo con los padres y con la familia y hasta recorrer a todas las plantas. Me acuerdo que había muchas plantas que trabajamos, bueno, con plástica trabajamos mucho para hacerlo. Es más, yo traje una de las cosas, esto lo ponía así en el pie, era como el pastito. Después traje la mincha, hacemos muchas minchas parecidas a esta. ¿Y cuál era tu personaje? Mi personaje era un limonero. Ahí. Y bueno, todo esto estuvimos trabajando en plástica. Nos costó mucho hacerlo porque a veces estaba muy pesado o molestaban los alambres, así que bueno, tuvimos mucho trabajo en plástica. Como dijo Nicky, los trajes lo elaboramos mucho en plástica. Fue muy complicado desde el día 1, no muchos tenían la idea, no estaba todo muy organizado, pero todo salió bien. Y había bastantes plantas que no eran seres vivos, que no eran inventados, como por ejemplo el limonero Dinty, la lavanda lisa, una margarita, y después había otros inventados que ya desde la planta, el diálogo y el traje ya estaba todo inventado desde cero. ¿Te acordás alguno, por ejemplo? Sí, el mío. Yo me acuerdo que el mío hubo como que no había organización, entonces al principio no lo pude hacer, pero después cuando me dejaron hacer fue muy creativo. Yo hice todo desde cero con arcilla de plástica, hice mi trono, mi traje y... ¿qué más hice? ¿Cómo se llamaba? ¿La reina de los?
lindo. Fue todo, tipo, yo, desde el día 1 que dijeron que se podía inventar, yo dije, uy, yo quiero, no tenía nada pensado, pero yo quería que fuera la reina de los momitos, pero bueno. Y también plantas inventarias como la de Mati, que era una hippie. Después había otra, creo que no, esa era una. Bueno, sí, también había plantas que eran seres vivos en sí, pero inventaban la historia, cambiaban la historia. Fue todo muy divertido. Y lo que más me divertía a mí fue mucho lo de los trajes. Y también me acuerdo que yo perdí mi galo porque tuve un quilombo y fue una sensación de... ¡Ay, no! El papá de Inti, Luis, fue a la escuela de estética y nos explicó a través de un video sobre las plantas y la fotosíntesis. El video fue en el Salón de Teatro. Bueno, quiero agregar que todo lo que estuvieron diciendo las alumnas encuadra dentro de todo el trabajo que están relacionados con la senso-percepción, la expresión corporal. Dijeron en un momento que se tiraban al piso y se imaginaban que eran raíces. Trabajamos la senso-percepción en una clase abierta que vinieron los padres, donde para darle vida a esos seres plantas se trabajó la idea de que de nuestros cuerpos desprendían raíces que llegaban hasta el núcleo de la tierra, y desde ahí nacían estos seres plantas, estos seres vivos inventados, con calidades de movimiento propias de esos seres vivos, con niveles propios de esos seres vivos, con fragmentación del cuerpo propia de ellos, y corriéndonos del cuerpo cotidiano, trabajando un cuerpo extra cotidiano, trabajando la metáfora en el cuerpo, trasladando el cuerpo humano a un cuerpo de ser planta, donde abandonamos nuestras costumbres cotidianas y aparece la metáfora impresa desde el cuerpo, desde la forma de decir, desde la forma de hablar, desde toda la forma de expresión. Quería como encerrar un poquito eso, y quiero también resaltar que este es un trabajo que hicimos hace 2 años atrás. Las chicas ya no son nuestras alumnas y están hoy acá representándonos, representando la escuela, recortando este trabajo, y para nosotros es muy hermoso que a pesar del tiempo sigan recordando de tal manera un trabajo que ya tuvo su cierre, que ya pasó el tiempo. Así que estamos muy agradecidas de que estén hoy acá y que recuerden así, tan fuertemente, tan vivido el trabajo. ¿Quieren decir algo más? Bueno, yo de mi parte, y creo que todas, también yo estoy muy agradecida con ustedes porque fue mucho trabajo, mucha paciencia. Encima con nuestro grupo que nosotros andábamos colgados hasta de los techos. Pero bueno, eso. ¿Siguen siendo alumnos de la escuela? Sí, algunas sí, seguimos con los talleres. Ahora ya salimos de las 4 áreas y estamos en talleres. Nada, quería decir que me sentí muy bien en este trabajo, en este proyecto. Fue algo muy lindo y que trabajamos un montón para llegar al final y que fue muy lindo, salió muy bien. Ya estoy por último. Vamos a continuar con la charla titulada El Ángel de Salamone, como disparador de mundos, metáforas para enseñar arte desde el territorio, a cargo de la directora del Centro de Interpretación Salamone, Karina Ruiz, para quien pido un fuerte aplauso. Vamos a comenzar entonces, espero que no se aburran. El proyecto tiene varias secciones. Tiene la formulación de una hipótesis. Después ustedes al término de la actividad, allá por el centro de interpretación, me dirán si esa hipótesis es válida o no. Charlaremos al respecto.
Tiene un fragmento dedicado a Francisco Salamone y la importancia de su obra pública, particularmente en el territorio bonaerense, como mojón identitario de nuestra provincia. Tiene además referencias, marcos epistemológicos que refuerzan, entiendo yo, la estructura del proyecto, y tiene prácticas artísticas contemporáneas como las poéticas del andar, y cómo esas poéticas del andar las podemos aplicar con nuestros estudiantes, transformando nuestras aulas y convirtiéndolas en aulas expandidas, ¿no? Como decían a la mañana, transformando nuestros espacios de tránsito de nuestro devenir cotidiano en aulas, ¿no? Propensas a ser escenarios de experiencias de aprendizaje situado, multidisciplinar, multisentido. Así que bueno, vamos. El ángel de Francisco Salamone, que se alza en la portada del cementerio de Azul, monumental, enigmático, parece no mirar a la muerte sino señalar un horizonte. Ese gesto se convierte aquí en metáfora fundante, un disparador de mundos posibles que nos permite pensar el patrimonio no como un objeto fijo ni como una postal turística, sino como la traslación, el desplazamiento, en la producción de sentido situado en la educación artística. Partimos de una hipótesis clara. El patrimonio salamónico, activado a través de un itinerario plurisensorial como el Camino de los Naranjos, que creo que les repartieron ya el itinerario impreso, que vamos a hacer después. El Camino de los Naranjos funciona como contracartografía pedagógica, una práctica crítica que deconstruye y reconstruye los mapas tradicionales y las representaciones hegemónicas del espacio, buscando visibilizar aspectos ocultos, contradicciones y la realidad desde perspectivas marginadas o subalternas. No se trata solo de recorrer obras arquitectónicas, sino de activar en ella memoria, tensiones y disputas que permitan a su vez detonar experiencias de aprendizaje sensible desde el territorio. En ese andar, la metáfora deja de ser recurso retórico para convertirse en un tropo epistemológico, en derecho a imaginar mundos y disputar sentidos. Salamone y las tensiones del patrimonio. Entre 1936 y 1940, Francisco Salamone levantó más de 60 edificios públicos en la provincia de Buenos Aires. En Azul se encuentran 3 hitos fundamentales: la Plaza San Martín, Centro Cívico de lo Político y lo Social, la Casa Danelli, anomalía geométrica en el tejido urbano, y la portada del cementerio, coronada por el ángel que muchos creen que es el arcángel San Miguel, pero eso lo dejamos para más adelante. Estas arquitecturas condensan tensiones históricas y simbólicas. Nacieron como expresión de la modernidad estatal, en un carácter monumental que buscaba imponer orden y autoridad y dotar a las localidades pujantes del mal llamado interior bonaerense en ciudades capaces de retener a su población, detener la incipiente migración en busca de un futuro próspero en las grandes ciudades. Porque quien puede enterrar a sus muertos, resolver sus compromisos administrativos y trabajar, no va a abandonar su terruño. Se cuentan múltiples historias que han viajado de generación en generación y se han transformado a Salamone en un mito popular. Como dice Barthes en sus mitologías, hay un diálogo muy famoso que cuenta que el día de la inauguración de la portada del cementerio, el intendente de Azul, Agustín Carús, le dice a Salamone: «Esto parece obra del diablo», y Salamone con sonra le responde: «No sea ingenuo, doctor, el diablo no habría llegado tan lejos».
Finalmente, con el paso de los años, las obras fueron apropiadas por la comunidad y se naturalizaron en el devenir cotidiano de la comunidad como referentes identitarios, cargadas de memoria afectiva y de usos sociales no previstos. En ellas conviven el gesto autoritario del Estado y la reapropiación colectiva. Ese campo de tensiones es lo que vuelve al patrimonio salomónico un terreno pedagógico fértil. No es un objeto neutro, sino un texto cargado de ideología, abierto a nuevas lecturas y disputas de sentidos. Metáfora proviene del griego meta, más allá, y perein, trasladar. Por su parte, fora es la acción de empujar, de llevar hacia adelante. Alude al hecho de transportar una carga de un lugar a otro. Metafóricos sigue designando en griego todo aquello que concierne a los medios de transporte. Dice Derrida: metáfora circula en la ciudad, nos transporta como a sus habitantes en todo tipo de trayectos, con encrucijadas, semáforos, direcciones prohibidas, intersecciones o cruces, limitaciones o prescripciones de velocidad. De cierta forma, metafórica, claro está, y como un modo de habitar, somos el contenido y la materia de ese vehículo, pasajeros comprendidos y transportados por la metáfora. La metáfora nos transporta en todo tipo de trayectos, tanto físicos como mentales. Nada escapa a su influencia. Hasta la misma palabra metáfora es metafórica, ya que construye su significado a partir de otro que originariamente no le pertenece: el transporte o desplazamiento de una carga de un lugar a otro. Por su etimología, puede ser aplicada a todos los tropos en calidad de transportes, del significado propio de un término a otro. El tropo, del griego tropos, vuelta o giro, es un tipo de figura que modifica el significado de la palabra y deriva de la capacidad polisémica de ella. Consiste en convertir el significado corriente en un significado extranjero. Ricoeur entendió la metáfora como una tensión entre lo literal y lo figurado, capaz de abrir horizontes de sentido más allá de la semejanza, de esa semejanza y referencia inmediata. Desde la hermenéutica, de la metáfora de Ortega, entendiendo por hermenéutica interpretación, se inscribe en la hermenéutica de la metáfora, siendo sinónimo de teoría de la interpretación. La metáfora no se reduce a ornamento, sino que se revela como forma de conocimiento. Permite comprender el mundo de otro modo, hacer visible aquello que parecía oculto, oír lo que había sido silenciado. Hablar de metáfora como derecho es, entonces, defender la posibilidad de cada estudiante de interrumpir el sentido único, de reinventar palabras y mundos. Algunos dirán que esto es una postura idealista, quizás. Yo sostengo que imaginar también es praxis política. Quien no puede imaginar, difícilmente pueda transformar. En clave de colonial, autores como Ana Camblón o Silvia Rivera Kusikanski nos recuerdan que metaforizar desde el territorio es disputar los sentidos hegemónicos, es fracturar narrativas oficiales para permitir el surgimiento de relatos propios, situados y colectivos. Por eso, sostener la metáfora como derecho significa sostener el derecho a imaginar y narrar desde la experiencia situada. Por ello, el fundamento o razón de ser de la metáfora no es la semejanza. La semejanza puede ayudarnos para explicar la metáfora,
pero no es lo constitutivo del proceso. Es solo una primera aproximación. Gracias al trabajo de la imaginación, la metáfora nos desliga de la experiencia cotidiana, pues se trata de ficción y conlleva una suspensión, una realidad cero, o ruptura de esa realidad que vivimos de manera ordinaria, esa realidad productiva de todos los días. El lenguaje poético ofrece modos de ser, sentir y pensar que la visión común oblitera y olvida. Nos propone salir y ampliar nuestro mundo, nuestra experiencia. El arte es expresión, pero ejecutiva, vital. Al transitar por los espacios cotidianos, ver, oír, tocar, oler, degustar, recordar, imaginar, se entrelazan en un proceso en el que simultáneamente captamos lo que hay alrededor, lo alteramos y de ese modo vamos creando el espacio. Francesco Carelli afirma que andar es acto perceptivo y a su vez acto creativo, que al mismo tiempo es lectura y escritura del territorio. Luego el andar consiste en una serie de operaciones por medio de las cuales podemos inventar la ciudad, siendo esta una invención permanente y en constante transformación. Por medio del caminar se podía entrar en contacto con el inconsciente de la ciudad, perderse en ella. Esa relación permite descubrir detalles habituales que permanecían ocultos, y gracias a ellos, maravillarse con la cotidianeidad. En ese ejercicio de escritura automática que el cuerpo realiza sobre el espacio por el que transita, lo familiar se forma significativo. Luego el deseo de hallar algo extraordinario desaparece para dejarse sorprender por lo particular de las cosas cotidianas. El andar como actividad lúdica, colectiva, que podía ser practicada por cualquier persona, poniendo en cuestión la noción de autor e involucrando así a la sociedad toda. Para los situacionistas, la ciudad es un juego a ser utilizado para el propio placer. Las poéticas del andar consistirían justamente en eso, recorrer los espacios una y otra vez, observarlos atentamente, modificarlos, mediante las prácticas que realizamos en ello, lo cual incluye crear dinámicas que quiebren incluso el uso establecido de esos espacios. ¿Cuántas veces atravesamos la Plaza San Martín en nuestro ir y venir, desde cultura al municipio, desde el municipio a cultura, en mi caso, desde la Plaza San Martín hacia el Centro de Interpretación Salamone, desde el Centro de Interpretación Salamone a la Escuela de Bellas Artes, y de ahí a mi casa? Y podría ser un guión, podría ser un recorrido lineal, y podría también, como hizo una artista hace algunos años, bordar esa línea de recorrido. Estas experiencias coinciden. Andar es interpretar, y toda interpretación es ya creación. Frente a quienes reducen caminar a una acción banal, sostengo que el caminar pedagógico produce cartografías sensibles que conectan lo íntimo con lo colectivo. El caminar, en apariencia banal, se ha convertido en una práctica estética y crítica. Gloria Lapeña Gallego lo define como un doble andar, desplazamiento físico en el espacio y recorrido metafórico hacia la memoria histórica. Guy Debord, con su teoría de la deriva, propuso habitar la ciudad en clave psicogeográfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Deambular sin rumbo, para dejarse afectar por las intensidades del espacio urbano. Carelli retomó esta tradición para pensar el andar como un gesto fundacional del arte, capaz de inscribir narraciones en el territorio.
en Walkscape, llamó al caminar una forma de conocimiento. Cardiz mostró en sus recorridos sonoros que andar puede mediarse, puede ficcionalizarse. Estas poéticas del andar nos permiten leer el itinerario del Camino de los Naranjos, que es lo que vengo a compartir con ustedes hoy, no solo como un trayecto espacial, sino como una metáfora en movimiento. Al caminarlo, la ciudad se transforma en un texto abierto, un aula expandida, donde la práctica artística se convierte en experiencia, compartida y situada. La lógica turística tiende a reducir el patrimonio a un consumo visual. Frente a ello, el Camino de los Naranjos propone activar el patrimonio desde la experiencia sensible, oler los azares, caminar bajo su sombra, detenerse a escuchar relatos, compartir memorias. La práctica pedagógica se despliega aquí como poética del andar, donde el patrimonio no se contempla, sino que se habita, donde el patrimonio no es pasado, sino es futuro, pero también presente. El Camino de los Naranjos une los 3 hitos mencionados anteriormente. No es un paseo turístico, sino una práctica pedagógica situada, relatos sonoros, ejercicios de atención a los detalles, evocaciones sensoriales. Al recorrerlo, los participantes no solo visitarán edificios, sino que los habitarán y reescribirán. El recorrido se organiza no por coordenadas espaciales, sino por intensidades sensibles, como en la deriva situacionista. Los resultados muestran que incluso quienes conocían los lugares descubrieron aspectos antes invisibles. Acá hablo de mí, en realidad, porque hice una práctica a ver cómo funcionaba la audioguía y el Camino de los Naranjos, y me pareció muy bonito el recorrido y ver si realmente se podían sentir aquellos edificios que hoy no están, que no se conservan, pero ver si a través del audio y de ese andar poético podíamos evocarlos de alguna manera. Ustedes me dirán después. La sombra geométrica de una fachada, el perfume de los naranjos, el eco de los pasos en la avenida, la fuente y el sonido que provoca el agua. ¿Cuántas veces le pasamos corriendo hacia la escuela a dar clases y no escuchamos, y no nos sentamos, y no nos detenemos a vivir esa experiencia con profundidad, con densidad? Esa experiencia compartida convierte a la ciudad en un aula expandida. Quien piense que esto trivializa el patrimonio se equivoca. Un bien cultural sin apropiación social corre el riesgo de convertirse en un monumento muerto. Activarlo pedagógicamente lo devuelve a la vida. Así el Camino de los Naranjos no solo conecta 3 obras, sino que las integra en una narrativa crítica y colectiva. Transforma la monumentalidad en metáfora viva, abierta, sensible, a múltiples interpretaciones. En términos de educación artística, es ejemplo vivo de cómo las obras cargadas de tensiones históricas pueden ser reapropiadas como escenarios de creación colectiva. La portada monumental del cementerio no es solo una entrada a un espacio sagrado, es una frontera también, una frontera urbana, una marca brutal en el territorio. Como dijo un escritor, un grito al paisaje, si eso no es metáfora. No representa un horizonte vago, sino un horizonte de interpretación compartida, donde cada visitante activa una lectura distinta. Para la educación artística, esta dimensión es crucial. El ángel se convierte en un dispositivo pedagógico que invita a ejercitar la imaginación crítica, a aprender
a metaforizar lo que no se deja nombrar de manera literal. Salamone la pensó como un umbral de poder, pero hoy puede ser leída como contramonumento. En vez de obediencia provoca preguntas, que son más importantes que las respuestas. Su escala desmesurada funciona como un grito al paisaje pampeano. Interrumpe la horizontalidad, obliga a mirar. En términos didácticos, esto permite a los docentes trabajar la noción de frontera, qué se incluye y qué se excluye. Pensar el umbral, qué significa pasar de un lado y del otro. Y acá retomo el proyecto audiovisual del profe de Escuela de Estética, que justamente usó el muro del cementerio, uno de los muros del cementerio, y era justamente esto, ¿no? Pasar de un lado al otro y cómo esa realidad cambiaba y cómo ese muro podía oficiar de velo. Bueno, es un claro ejemplo de esto que acabamos de nombrar. Analizar la monumentalidad. ¿Qué comunica la escala cuando se aplica al espacio público? La portada puede usarse como ejemplo de cómo la arquitectura produce sentido más allá de su función. Permite enseñar a leer críticamente los símbolos de poder en el espacio urbano. El ángel de Salamone, con su gesto enigmático, señala más allá de sí mismo, ese horizonte en la posibilidad de una pedagogía del andar, donde la ciudad se convierte en aula expandida y el patrimonio en práctica crítica. En tiempos de homogeneización y estetización mercantil del patrimonio, defender la metáfora como derecho es defender la pluralidad de voces, la imaginación colectiva y la educación artística como espacio de resistencia simbólica. El Camino de los Naranjos no es entonces un paseo turístico, es una metáfora en sí misma, un recorrido sensible que hace del patrimonio salamónico un laboratorio pedagógico y del andar un modo de conocer, sentir y transformar el territorio. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría compartir un poquito con ustedes, porque todos somos vecinos y vecinas de Azul, todos conocemos la portada del cementerio, todos conocemos el Camino de los Naranjos. Hay algunos mojones de la audioguía para quienes la van a revisar que no están, pero que el audio nos invita a evocarlas y a construir la historia, esa historia que quizás si no investigamos no está. Me gustaría que me cuenten si desde las disciplinas que cada uno desarrolla como docente han realizado algún proyecto en relación a Salamone, más allá de proyectos que sean de incumbencia técnica, ¿no? De construir algún elemento, ya sea un elemento del equipamiento del mobiliario de la plaza o dibujar el ángel, sino ir un poquito más allá. De Roja lo que habíamos pensado con la propuesta acerca de la metáfora y pensar, hablábamos recién cuando te escuchábamos, cómo pensar lo patrimonial, lo situado, lo que los alumnos pueden ver todos los días, cómo pensarlo en clave pedagógica. Creo que es una oportunidad que hasta podría pensarla en otros distritos, La Prida, Lobo, Chascomús, que tienen obras de Salomone, me parece que es súper valioso. Aprovechar el espacio para saludarlos, decirles que más tarde, después del recorrido, las colegas de la dirección se quedan en la propuesta de la dirección de artística y bueno, desearles que este día y el día de mañana lo terminen muy bien. Así que muchas gracias por todo. Gracias también